noches, gracias por asistir, sean bienvenidos todos a la continuación de este ciclo del Club de Revistas a cargo del grupo de Reunos del Departamento de Neurocirugía de nuestra universidad. Hoy vamos a tratar un estudio de un tema que digamos que durante los últimos 20, 25 años, o bueno, hasta 30, ha sido materia de discusión y es un artículo de hecho con el que muchos de los que son cercanos al entorno de neurocirugía estarán familiarizados, el cual es un ambicioso ensayo aleatorizado para tratar de encontrar una diferencia o equiparar la eficacia entre el monitoreo de la presión intracraneana en los pacientes que tienen trauma encefalocraneano versus el seguimiento clínico e imaginológico que se ha hecho tradicionalmente en muchas escuelas como la nuestra. Entonces, este ensayo fue publicado en el 2012 en el New England Journal of Medicine y vale la pena, ya que estamos en un contexto académico que es abierto a colegas, a compañeros que están en muchos niveles de conocimiento, no necesariamente muy cercanos a neurocirugía, darle un breve contexto, un repaso muy somero histórico del desarrollo de lo que ha sido el monitoreo de la presión intracraneal. Entonces no podemos comenzar sin hablar de algo que conocemos muchos los médicos, que es la doctrina Monro-Kelly, que ya va teniendo realmente 200 años y fue la que, digamos, inicialmente postuló ya una idea funcional de los componentes que hay dentro del cráneo. Entonces se estableció la idea de que teníamos una bóveda cerrada que tenía tres componentes interdependientes entre sí, de tal modo que si el volumen de alguno aumentaba, el otro se reducía. Sin embargo, para estos momentos no había una idea del concepto de la presión intracraneana, pero eso no estaba objetivado. Entonces, eh, gracias a esta doctrina, tenemos claro que en el caso, por ejemplo, del trauma encefalocraneano o lesiones ocupantes, hemorragias, podemos tener un cambio en la presión dentro del cráneo. Y posteriormente siguieron muchos desarrollos en este sentido. Entonces, en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, un doctor alemán, el doctor Keckenstein, fue el primero que realizó una medición pues, en centímetros de agua al realizar una punción lumbar en pacientes, en soldados que tenían trauma. El señor era un neurólogo y entonces fue, digamos, el primero que hizo una medida objetiva a través de una punción lumbar, una maniobra que inclusive es todavía familiar para nosotros, en la que se observa en, en un dispositivo que tanto sube el líquido cefalorraquídeo luego del procedimiento. Luego el doctor Harvey Cushing, que es muy importante en el desarrollo de la neurocirugía como la conocemos. Entonces, en 1926 le da un avance a la doctrina Monro-Kelly, ya objetivando en milímetros de mercurio la relación entre estos componentes intracraneanos y aparece entonces el concepto de presión intracraneana ya más mesurable y además con una asociación clínica que es la tríada que todos conocemos muy bien. En 1951, los doctores franceses, François Guillaume y Pierre Janis, entonces realizan realmente la primera monitorización de presión intracraneana con un catéter intraventricular, un dispositivo magnético. Se reporta el caso y sin embargo 10 años después con un doctor sueco, el doctor Lundberg, es cuando ya se hacen unas mediciones seriadas, un estudio, un reporte y comienza el boom y comienza a popularizarse la monitorización de la presión intracraneal. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se ha buscado desde que comenzamos
con el desarrollo de estos dispositivos a través de esta ecuación que también es muy conocida para nosotros. Cuando estamos monitorizando a un paciente, en el caso de lo que vamos a ver, que es el contexto del paciente que tiene un trauma encefalocraneano, entonces tenemos una ecuación que nos mide la perfusión cerebral en relación con la presión arterial media que tiene este paciente y la presión intracraneal, las cuales son, digamos, inversamente proporcionales. Y entonces, en función de esta ecuación, cuando monitorizamos a esta persona, uno quiere evaluar qué tanta perfusión le está llegando a este cerebro. Y esa medida de esa perfusión en tiempo real, en teoría, facilita un tratamiento, una terapéutica guiada, inmediata, que permitiría tomar decisiones para mejorar la perfusión de este paciente a través de la manipulación de la presión arterial media o de la reducción de la presión intracraneal en caso de que tengamos una hipertensión intracraneal. Entonces, a partir de 1960 se comienzan a desarrollar múltiples dispositivos, como podemos ver aquí en la izquierda, para comenzar a medir esa presión a nivel subdural, a nivel del parénquima, a nivel de los ventrículos laterales. Ahí podemos ver entonces, por ejemplo, una aproximación de una ventriculostomía en los conos anteriores de ventrículo lateral, cerca al foramen de Monro, y con una ubicación anterior cerca de este foramen, porque se considera pues como la presión más precisa, porque además de estar alejada de los plexos coroideos, a la derecha vemos, por ejemplo, entonces ya una asociación con una ventriculostomía que nos permite drenar y que nos permite, además, si observan acá en la mitad, entonces tenemos ya un transductor que nos está dando en tiempo real una medición de la presión intracraneana en relación con una presión arterial media a nivel carotídeo. Y sin embargo, con todos estos desarrollos que se han dado pues, en países que tienen un nivel económico, un desarrollo científico mucho mayor que el de nosotros, nos encontramos entonces en el contexto internacional que aquí les estoy presentando. Aquí tenemos unas guías de la Trauma Foundation para el trauma cráneoencefálico y vemos las recomendaciones. Ya van en la cuarta edición, desde el 95 que se sacó la primera. Entonces se ha recomendado la monitorización de la presión intracraneana continua en el paciente en trauma cráneoencefálico y se recomienda entonces en estos pacientes que tienen luego de la resucitación un Glasgow, una escala Glasgow de 3 a 8, y sin embargo miremos los niveles de evidencia, los niveles de evidencia de la gente que está a la vanguardia científica en cuanto a este tema, son niveles de evidencia que nos hablan entonces de estudios retrospectivos, de ensayos no aleatorizados o aleatorizados con pobre significancia estadística. Entonces eso ha generado un contexto en el que la implementación a nivel mundial ha sido irregular. Hay muchas escuelas de neurocirugía que por supuesto están acopladas a las particularidades geográficas y demográficas de sus países. Y entonces eso ha generado discusiones porque cuando tenemos un enfrentamiento entre una evidencia que no es rigurosa, que no es significativamente estadística, versus un componente empírico que de todas maneras es válido y es importante en el desarrollo de la medicina desde siempre. Entonces, encontramos que la discusión se alarga, se ha alargado un buen rato a pesar del desarrollo, a pesar de la llegada de nuevos dispositivos, y entonces por eso aparecen estos estudios como el que vamos a ver y que nos plantea la siguiente hipótesis. La principal, traducción literal. Entonces, un protocolo de tratamiento basado en el monitoreo de presión intracraneal puede reducir la mortalidad y mejorar la recuperación
neuropsicológica y funcional a 6 meses. Ese es el planteamiento primordial que quiere resolver el estudio que vamos a ver hoy. Y hay un secundario que sería que el hecho de incorporar este monitoreo en el tratamiento de un paciente que tiene trauma craneoencefálico podría tener unos beneficios secundarios para el sistema de salud que parten de una estadía más corta en UCI y un menor riesgo de complicaciones para el paciente. Entonces, los que desarrollaron este estudio en Estados Unidos dijeron, bueno, nosotros hemos tenido un desarrollo en el manejo del trauma craneoencefálico, donde siempre hemos monitorizado desde que existe a los pacientes en un contexto de UCI y le hemos dado una monitorización de presión intracraneal. Nosotros, por escuela, por curva de aprendizaje, eso es lo que aplicamos. Sin embargo, no tenemos una evidencia absolutamente fuerte, pues, y estamos hablando de un ensayo clínico aleatorizado. Ahora, la aplicación de los ensayos clínicos aleatorizados en el contexto quirúrgico, en el contexto de pacientes que pueden tener desenlaces fatales o funcionalmente comprometedores, tiene grandes discusiones éticas eh, naturalmente. Entonces, estos doctores en Estados Unidos dijeron, bueno, no lo podemos aplicar nosotros, ¿qué tal? Y entonces este ensayo se puede aplicar en otro país donde por escuela no tengan el uso de estos catéteres y por lo tanto no tenga unas implicaciones éticas en la terapéutica para estos doctores. Entonces, eso fue lo que comenzaron a hacer y trabajaron de la mano con los doctores en Bolivia, posteriormente también en Ecuador, para entonces definir un ensayo con las siguientes características. Entonces, en este ensayo se definieron dos poblaciones de pacientes en el contexto de trauma encefalocraneano, una población que iba a recibir una monitorización de presión intracraneal con un catéter intraparenquimatoso, mientras que la otra iba a recibir la terapéutica habitual de estos centros de salud, porque el ensayo fue multicéntrico, y entonces la terapéutica de estos pacientes, las decisiones quirúrgicas se iban a definir con la vigilancia de la clínica y de las imágenes. La aleatorización se hizo por medio de un software, entonces el paciente llegaba al screening, el doctor entonces luego del consentimiento casi siempre con la familia se comunicaba con un técnico, el cual por medio de un software asignaba entonces al paciente a uno de estos dos grupos terapéuticos. Inclusive había una contingencia donde si había un problema con el software o con el técnico, entonces lo que debía hacer el doctor era hacer una llamada y el operador telefónico lo que iba a hacer era un caraicellazo con una moneda. Esa fue la segunda opción. No dicen que tanto aplicaron esa segunda opción, la verdad. Esa aleatorización, esto es muy importante, se estratificó. Se estratificó entonces según el sitio de estudio, porque inicialmente se comenzó en 3 hospitales de Bolivia, se estratificó según la severidad del daño. Esa severidad fue en función del Glasgow, más adelante veremos cómo, y se estratificó también de acuerdo a la edad, mayores o menores de 40 años, y se estratificó entonces en bloques. Entonces, desde el diseño, esto es muy importante porque garantiza una muestra muy equivalente en los dos grupos que se van a estudiar. Aquí podemos ver entonces profundizado que entonces este Glasgow estaba en unos bloques de 3 a 5 y de 6 a 8. Habían unos criterios de inclusión definidos, obviamente un paciente en un contexto de TEC, un Glasgow menor o igual a 8, el paciente tenía que haber ingresado en las 24 horas, en las primeras 24 horas luego de tener su evento traumático,
No podía tener objetos extraños en parénquima cerebral, no podía ser un paciente eh, pediátrico, digamos más desde lo fisiológico, y además debió haber sido aleatorizado en las primeras 24 horas si tenía un Glasgow menor de 8 o en las primeras 48 horas si de pronto era un paciente que había ingresado con un Glasgow mayor de 8, pero que durante esas primeras 48 horas tuviese un deterioro importante. Y además habían unos criterios de exclusión, como eran pacientes ya con las pupilas midriáticas, un Glasgow score de 3 asociado, con naturalmente un disentimiento, el contexto de embarazo y también el hecho de que no hubiese disponibilidad de camas UCI o no hubiese disponibilidad de catéteres o monitores para PI. Esos catéteres los monitores los proveyó una empresa que se llamaba Integral Life. Se menciona la participación de esa empresa en el estudio, desde la parte logística y desde lo que describen en un párrafo como un apoyo irrestricto, que no se aclara, y bien se aclara que no tuvieron participación en el diseño del estudio. También había criterios como el trauma con alta mortalidad, si bien no se especifica tampoco de qué score se valieron para definir el riesgo de mortalidad de estos pacientes, y las preexistencias neurológicas que hiciesen difícil abordar las consecuencias funcionales de los pacientes luego del evento traumático, y pacientes que antes del trauma tuvieran una expectativa de vida menor a un año por cualquier condición patológica pues ya de base. Entonces, en total, en un periodo de 38 meses, se tamizaron 648 pacientes. De esos 648 pacientes, 120 no superaron los criterios de inclusión, mientras que otros 204 no se aleatorizaron, y si observan aquí la separación, inclusive es muy curioso, aquí de hecho hay unos criterios de exclusión, pero hacen la separación porque los que no se eligieron por criterios clínicos, y los que no se aleatorizaron fueron ya por criterios realmente más logísticos o de un carácter legal, como el paciente que firma el desentimiento. Entonces, en total, se llegó a un número de 324. Ese número se definió bajo una simulación, y es que a estos pacientes se les iba a evaluar a la capacidad neuropsicológica, la capacidad funcional. Entonces, el número se definió para lograr una potencia del 80%, o la posibilidad del 80%, de lograr encontrar una diferencia del 10% en la mejoría funcional entre los dos grupos. Y eso se hizo basado en un estudio previo, pues que no viene al caso, que es de hipomagnesemia. Fue así entonces como se definió. A la izquierda pueden ver entonces el subgrupo de los pacientes que fueron intervenidos pues, para ver la monitorización continua, y un grupo levemente superior, no se aclara por qué, si la aleatorización era en bloques estratificada, en bloques de 2, 4 y organizada, pero bueno, con 10 pacientes más, que este es el grupo del seguimiento clínico y por imagen. Hay una particularidad del grupo de los monitorizados, de estos 157, 9 personas no recibieron la monitorización, sino que se evaluaron por imagen, y se evaluó la parte clínica, mientras que el otro grupo a su vez, entonces 3 personas de los que iban a hacer por una vigilancia, para una vigilancia clínica de imagen, 3 personas sí recibieron entonces monitorización con catéter. Causas, como pueden ver en el primer grupo, entonces sencillamente habían en 5 ocasiones no teníamos un neurocirujano que pudiese poner el catéter. Decisiones médicas, pacientes que fallecen, falta de comunicación, y del otro lado lo mismo, decisión médica y falta de comunicación. Son números que aparentemente parecen pequeños, pero que, por ejemplo, 9 de 157
en los pacientes que están monitorizados, pues es un número que al menos pasa de un 5% de la población total. Entonces, eso puede tener una significancia estadística. Además que el análisis se hizo por intención de tratar, entonces no es un paciente que, bueno, entonces como estos pacientes recibieron realmente una vigilancia por clínica o imagen, los pasamos al otro grupo o los eliminamos. No, se conservaron en el mismo grupo, pues con intención de, digamos, ser fieles precisamente a este tipo de problemas que no son ajenos en el ejercicio de lo médico. Se perdieron entonces en uno de los grupos 13 y en el otro 14 pacientes en los seguimientos a 3 y 6 meses, para entonces finalmente a los 6 meses tener en ambos grupos 92% de los pacientes para completar el seguimiento. Entonces, bueno, esta ciudad bonita, que se ve muy bonita desde lo aéreo, es Santa Cruz, y a la derecha tenemos a Guayaquil. Y entonces armé este cuadrito realmente pertenece al apéndice del estudio. Es muy importante evaluar el apéndice del estudio porque ofrece una información que de pronto no se ve en el artículo y que es relevante. Entonces, en el cuadrito verde que ven a continuación están los 3 hospitales iniciales donde se comenzó el screening, donde se comenzó el estudio, y el porcentaje aleatorizado respecto al screening, que es muy regular, está entre el 45 y el 50%, además con un screening por mes también muy similar entre todos estos tres. Sin embargo, entonces acá viene uno de los cambios. Entonces, inicialmente se diseñó lo que dijimos, un ensayo multicéntrico con los 3 centros definidos, pero luego, cuando ya el estudio iba más adelante, por motivos, según el artículo, de reclutar muchos más pacientes para completar el número deseado, entonces se implementaron 3 hospitales más, uno de ellos boliviano, que es el primero, el Tarja, y los otros 2 ecuatorianos, que tuvieron además un tiempo de screening muy disímil. Ellos no comenzaron a hacer el tamizaje inmediatamente o al mismo tiempo todos los 3. Entonces pueden ver, por ejemplo, que el boliviano comenzó 23, a los 15 meses, y sin embargo llama mucho la atención entonces, por ejemplo, que el porcentaje de pacientes que se aleatorizaron luego del tamizaje es muchísimo mayor respecto al de los primeros hospitales, y además muy disímil entre los mismos. Por ejemplo, este último hospital, el Luis Bernaza, tiene 37 camas UCI respecto a 7 u 8 que tiene el Eugenio Espejo. Todo el resto de hospitales tienen entre 7 u 8 camas de UCI, y sin embargo, los pacientes que se aleatorizaron fueron muchísimo menores. Entonces ya uno comienza a tener dudas sobre en que se, los criterios que se utilizaron para la aleatorización de estos pacientes, porque son demasiado distintos, y además la tasa de screening es, digamos, un 25% mucho menor a la de los 3 hospitales del estudio original. Entonces, si a eso se suma el hecho de que se hizo una evaluación interina no reportada en el estudio, cuando la mitad de los pacientes completaron los 6 meses de seguimiento, entonces se levanta suspicacia sobre la naturaleza de la inclusión de estos nuevos centros y pacientes. Entonces se reporta las características base de la población que fue admitida para este estudio. Entonces podemos observar que no hay unas grandes diferencias en cuanto a edad. El predominio es masculino de los pacientes, 91, 84%. Eh, la, los pacientes fueron el 60%
referidos desde otros centros hospitalarios. Llama la atención, además, que cuando hablamos de la población que recibió el monitoreo, estamos hablando de que la admisión, ya fuese por transferencia, ya fuese la llegada al primer hospital o ya sea la llegada al segundo hospital, al hospital donde se iba a realizar el estudio, la admisión siempre se demoraba un 20% más que en los otros pacientes. No se especifica, no se hipotetiza por qué. Diría uno que puede haber una razón logística y es la búsqueda del catéter o la búsqueda de la disponibilidad del catéter para poder aceptar a estos pacientes en el centro hospitalario. Y continuamos. Esta es la misma tabla, lo que pasa es que está demasiado grande para dejarla bien ladrillo en una sola diapositiva. Entonces, la mayoría de estos pacientes, un porcentaje muy importante, entraron con una evaluación inicial pues, de la tomografía con un Marshall 13, además muy similar la población como podemos ver en ambos grupos y aproximadamente un 30% en ambos grupos además requirió o tenía una masa para evacuar. El último ítem que vemos acá, entonces, es el porcentual de pacientes que tenían unos signos de presión intracraneal y también es muy similar en ambos grupos y es muy importante, o aclaro mucho acá y resalto esto porque esa definición de los signos de hipertensión intracraneal desde lo clínico no se especificó claramente ni en el apéndice ni en el estudio, sino que se dejaba como subjetiva, era como la decisión clínica de cada neurocirujano. Entonces no había una cuantificación, no había unos criterios muy definidos. Y se establecieron entonces además unos protocolos generales. El protocolo general es que estos pacientes con un Glasgow, recordamos, menor de 8, iban a recibir una ventilación mecánica, tenían su línea arterial. En ambos grupos, cada hora se debía evaluar las pupilas y el Glasgow y un estatus neurológico nuevamente subjetivo, no muy especificado en el estudio. Tenían que tener un TAC de ingreso a las 48 horas y a los 5 y 7 días, y obviamente a juicio del tratante, según los cambios neurológicos de este paciente, se les dio profilaxis anticonvulsiva con fenitoína y el protocolo de tromboprofilaxis. En los pacientes monitorizados, el protocolo lo desarrolló el equipo de Estados Unidos y entonces se habló de la implantación inmediata del monitor e inclusive se aclaró que ante la falla, por ejemplo, del monitor o del catéter, el esfuerzo debía ser dirigido a aplicar este catéter sí o sí. Hay que aclarar que el equipo hizo un entrenamiento no especificado, no dice pues por cuánto tiempo, de los colegas de Bolivia y de Ecuador para la monitorización con estos, aplicación y monitorización con estos catéteres. La sedación y la analgesia entonces se hizo con benzodiazepinas, opioides, tiopentaladosis baja, garantizar una hemoglobina mayor de 7, una meta de presión intracraniana estricta de 20, a partir de la cual se debía hacer un escalamiento terapéutico que vamos a ver a continuación. Y igual unas metas de presión de perfusión cerebral entre 50 y 70 milímetros de mercurio, con las metas que vemos acá de presión arterial media. Además, unas metas establecidas de presión de CO2 de 35 a 40, aclarando que en Cochabamba, que tiene 2.500, 2.600 metros de altura, la meta se reduce unos 4 puntos. Obviamente, si había unas lesiones ocupantes con relevancia clínica, entonces la aplicación de una evacuación quirúrgica y si habría disponibilidad de un drenaje intraventricular intermitente cada 2 minutos con evaluación inmediata de la PIC luego de realizar este drenaje. Si la PIC está alta, el criterio para decir que la PIC está alta es que estuviese mayor de 20
durante 5 minutos. Entonces ya había que hacer un escalamiento que comprendía el bloqueo intramuscular, una hiperventilación leve, recordemos, según la altura, aquí tenemos unas metas de 30 a 35, pero arriba de 2600, entonces sería 26-31. La terapia hiperosmolar con manitol, teniendo en cuenta los estados pues, de hipotensión, hiponatremia, que pueden hacer decidir entonces por la segunda opción de solución hipertónica y con control de osmolaridad cada 12 o 24 horas, un límite de 320 para el manitol y de 360 para la solución, según lo que se propuso en el estudio. Y siempre al incrementar la intensidad de la terapia, realizar una tomografía de control. Si el paciente, además de tener esa presión intracraneal mayor de 20, tenía un empeoramiento neurológico definido ya fuera desde la clínica o con hallazgos en TAC, entonces ya se escalaba a bolos de manitol, una hiperventilación ya más moderada con unas metas pues, menores, y se comenzaba a utilizar los barbitúricos en altas dosis. Igual, su control de TAC, la consideración entonces quirúrgica de la cranectomía descomprensiva a criterio del especialista, y lo mismo la ventriculostomía si no se había aplicado en el escalamiento terapéutico. El criterio además para retirar el monitor era que el paciente tenía que continuar 24 horas con la PIC en metas y en un contexto de no tratamiento. El protocolo de los no monitorizados aparentemente entonces se desarrolla sin, sin la participación del equipo en Norteamérica y realmente es absolutamente parecido. Lo único que cambia es el formato de los bolos de monitor que no son definidos por kilogramo, pero es absolutamente igual. La diferencia es que la guía entonces ya no va a ser ese límite estricto de una presión de 20 que nos ofrece el monitoreo continuo, sino la evaluación clínica que estaba definida en 3 ítems, que son la compresión de las externas perimesencefálicas, el desplazamiento de la línea media y la compresión de los surcos corticales. De pronto las primeras dos, más mesurables, la compresión de los surcos corticales puede tener una variabilidad pues interobservador. Un descansito visual, está en la ciudad de Cochabamba, me pareció muy bonita la foto, para que descansemos un poquito de tanto cuadro, ¿eh? Y entonces se establecen unos desenlaces primarios que corresponden a la primera hipótesis que habíamos visto y que se evalúan, sí, en controles de 14, 3 y finalmente 3 meses. Entonces, inicialmente habíamos hablado de mortalidad y habíamos hablado del estado neuropsicológico de los pacientes. El primer ítem está dividido en 21 componentes. Todo lo que ustedes ven acá suma una puntuación de 21 que se llevó a percentiles entre 25 y 75. Entonces, comprendía escalas de amnesia de Galveston, la escala de Glasgow pues extendida para un estatus funcional a los 3 y 6 meses, mini mental, pruebas de aprendizaje verbal pues en español, memoria visoespacial, desde trazos pues en colores, y había también unos no calificados por percentiles, como son pues la mortalidad, que se evalúa a los 14 días, a los 6 meses, la estadía en UCI y la estadía en UCI con tratamiento específico para patología cerebral, manitol, solución salina hipertónica. Se evaluaron además entonces desenlaces secundarios que corresponden a patologías relacionadas pues al catéter, la muerte, paro cardíaco, sepsis, ventriculitis, especialmente en las negrillas que vemos acá. Entonces, en los desenlaces secundarios teníamos
la estadía hospitalaria, los días que el paciente requirió ventilación mecánica invasiva, el uso de barbitúricos, la necesidad de una cranectomía descompresiva, si hubo que hacerla, por ejemplo, más en un grupo que en el otro, y si el aumento de la intensidad terapéutica hubo que hacerlo más en un grupo que en el otro. Entonces, tenemos una evaluación de desenlaces que uno puede considerar muy integral, muy amplia. Y entonces tenemos una Kaplan-Meier que si vemos en el recuadrito separado, entonces hay una diferencia que puede ser ostensible en mortalidad respecto a los pacientes monitorizados y a los que no, porque entonces tenemos una mortalidad hay una diferencia del 20 al 30%, que sin embargo, ya a los 6 meses está un poco más equiparada y se queda superior, pues casi que llegando al 40%. Ahora, como pueden ver en los recuadros rojos, la significancia estadística para esta mortalidad no se superó ni en P, no se superó tampoco en cuanto al intervalo de confianza, el cual siempre pasó entonces por el 1. Entonces, en la descripción del proceso de cuidado, entonces vemos que los pacientes que estaban en el grupo de monitorización duraron aproximadamente 3.6 días bajo este monitoreo y que se apreciaba una diferencia de 12 respecto a 9 días en cuanto a la estadía de los pacientes que estaban en UCI. Sin embargo, los pacientes que dependían del seguimiento imaginológico y clínico requerían más tiempo en promedio de tratamiento para enfocado pues para patología cerebral. Ahora volvemos a lo mismo. Pues una P válida, pero la significancia estadística desde el intervalo de confianza no fue válida para ninguno de los dos grupos y el único que cumplió acá, estamos hablando en el proceso de cuidado de los eventos adversos, que cumplió, digamos, absolutamente con una significancia estadística fue el desarrollo de úlceras de cúbito, el cual fue más favorable para el seguimiento clínico. Aquí hay un cuadro superpuesto que pertenece al apéndice. Me pareció muy curioso el hallazgo y es que se supone que estamos hablando, te vuelvo acá, de la estadía del paciente en UCI y cuánto tiempo recibió para su tratamiento específico de patología cerebral y mientras que en el artículo nos hablan de 3.4 días para presión, aquí tenemos 3.8, 4.8 y 5.4, o sea, un leve aumento en ambos grupos. Y también me causó mucha curiosidad lo que describimos acá. Entonces, una estadía mayor en UCI para el grupo de monitoreo de 12 a 9 días y sin embargo, se describe acá una estadía muchísimo mayor en la mediana en cuanto al apéndice. Ahora, con la diferencia de que la definición que dan en el apéndice es que hablan de una estadía en el contexto de cuidado agudo y sin embargo no se describe, no hay un punto donde se describa la estadía en UCI, entonces uno pensaría pues que son equivalentes. De cualquier modo, volvemos a lo mismo. Sean las cifras de este cuadro, sean las cifras del apéndice para tratamiento específico cerebral o estadía en la UCI, tampoco tenemos una significancia estadística importante en estos dos grupos. Continuamos entonces con la evaluación de los eventos durante el tratamiento. Entonces encontramos, por ejemplo, acá un apartado que nos habla de la intensidad integrada del tratamiento específico para cerebro. Y encontramos entonces unas cifras buenísimas en cuanto a significancia, una P absolutamente válida, 0.001, muy establecida pues para los estudios médicos y entonces tenemos acá entonces una diferencia pues de OR de 2.36 que cumple con el intervalo de confianza y que nos dice que en el grupo de valoración clínica
Hubo mucha más intensidad y escalamiento de intensidad de tratamiento que en los pacientes que tenían un monitoreo continuo. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cómo se hizo esa integración de esos tratamientos? Entonces se cogieron 11 tratamientos, parte de los cuales ustedes ven acá, el mannitol, salino hipertónico, furosemida, eh, vasopresores además, y el drenaje de líquido cefalorraquídeo, y a cada uno de esos tratamientos se les asignó un puntaje de 1. Se consolidó todo. Si, por ejemplo, había que poner 2 bolos de mannitol en una hora, entonces era un puntaje de 2. Y entonces, tras esa consolidación de esos puntajes, salió esta cifra. Pero entonces, cuando uno coge estos medicamentos por separado, entonces se encuentra, por ejemplo, que no todos cumplen o no todos tienen una significancia estadística. Entonces, por ejemplo, en el mannitol no se cumple significancia estadística, en la aplicación de la furosemida tampoco, en la necesidad del drenaje de líquido cefalorraquídeo tampoco hay una validez estadística, solo apreciamos una validez estadística entonces en el escalamiento con el salino hipertónico, en la ventilación y en los barbitúricos, siendo, si vemos el porcentual, muy equiparable el escalamiento entre ambos grupos para la aplicación de salino, para la aplicación de la hiperventilación, y con una diferencia muy extensible, por ejemplo, en el uso de altas dosis de barbitúricos, los cuales se tuvieron que utilizar mucho más en el grupo de monitorización continua. Nuevamente, sin significancia estadística, pero bueno, cuantitativamente podemos observar que la tasa pues, de necesidad de evacuación quirúrgica de lesiones fue muy similar en ambos grupos. Y tenemos acá entonces también unos eventos adversos asociados, los primeros relacionados a catéter, por lo tanto, pues no son comparables ni vamos a tener un valor de P, pero que aparecen y son sobre todo la malfunción o la necesidad de remover un catéter de modo no planeado, y también eventos pues como los infecciosos, de enfermedades respiratorias, muerte, los cuales solo se evalúan por P en estos casos, y bueno, ninguna de las P es menor a 0.005. Y entonces finalmente nos dan unas cifras sobre los desenlaces definitivos que tenemos entre los dos grupos. Los pacientes, como decíamos, el porcentual de abandono dejó que a los 6 meses tuviéramos una población pues, del 92% en ambos grupos. Esta definición de funcional fue la que se hizo por percentiles y quedó absolutamente similar en cuanto a la capacidad funcional, pues los pacientes que tenían un resultado poco favorable estaban 17 y 17%, y también para los pacientes que tenían una buena capacidad funcional estaba entre el 40 y 44%, mientras que las tasas de fallecimiento además fueron muy similares. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Hay una carencia de significancia estadística también en este caso, en el desenlace principal, en la hipótesis principal que teníamos en este estudio. Entonces, tenemos un estudio que tenía un planteamiento absolutamente claro de la idea de lo que quería lograr, planteamiento del problema muy claro. Tenemos un estudio que se desarrolla en un contexto demográfico que es muy parecido al de nosotros. No está escrito en el artículo, pero quien quiera revisar el apéndice va a encontrar, por ejemplo, que la mitad de estos, menos de la mitad de estos pacientes llegaron en ambulancia, los otros llegaron en carro, en moto o en lo que se describe como otro, que no tiene una idea de en qué los llevaron entonces. Eh, Contextos prehospitalarios
irregulares, donde uno no sabe si el paciente estuvo sometido pues a otros estreses, otros traumas o a su tratamiento. Entonces, realmente es una población que para el contexto de nosotros es muy cercana. El escenario de ejecución clínica es muy similar al nuestro, además es un contexto en el que no estamos acostumbrados pues, a un uso continuo del monitoreo continuo de presión intracraneana. Me parece que vale la pena el planteamiento de la discusión ética en la aplicación porque es cierto que los doctores pues, en Estados Unidos se valieron de la aplicación terapéutica en un sitio donde los doctores de Bolivia o de Ecuador no tienen dificultades en la aplicación y sin embargo creo que la participación y el diseño de un estudio que influye en el tratamiento sobre un montón de pacientes, pues sigue teniendo unas implicaciones éticas si uno no es del criterio de aplicar eh, la terapéutica en el otro grupo de estudio. Entonces, esa discusión puede seguir siendo válida para los que no pertenecen a la geografía ni a ese entorno pues, de ejecución terapéutica. El diseño inicial, si ustedes se fijan, es muy adecuado. O sea, estamos hablando de una belleza de ensayo aleatorizada, estratificado por bloques, con una población que de pronto en la simulación se enfocaron más en una cifra de población, más que para evaluar la mortalidad, para evaluar la capacidad funcional de las personas. Eh, Sin embargo, pues desde el diseño, desde la generación, desde los protocolos, uno puede apreciar entonces algo muy completo. Sin embargo, durante la ejecución, eso lo vimos con la implementación irregular de los otros hospitales, con unas tasas curiosamente muy distintas de tamizaje. Entonces uno comienza a decir, bueno, entonces esto que comenzó también se pudo haber comprometido en este punto. La significancia estadística pudo depender no solo del volumen de la población, sino de las características de los pacientes que eran de pronto más heterogéneos o fue más heterogénea su aleatorización, la decisión de aleatorizarlos. No es un estudio ciego, lo digo porque la valoración a los 3 y 6 meses se hizo por profesionales en neuropsicología que realmente no conocían bajo qué intervención fue sometido uno de los pacientes. Sin embargo, la evaluación integral de todos los desenlaces, como mortalidad, eventos adversos, no fue absolutamente ciega. Y bueno, y también es muy difícil pretender pues que tengamos un estudio ciego en un contexto quirúrgico. El tamaño de la población, como les decía ahorita, fue definido bajo simulación para evaluar ese desenlace específico que era el estado neuropsicológico de los pacientes. Y finalmente encontramos que no hay una significación estadística realmente, donde encontramos significación estadística de todo lo que vimos, de todo lo que vimos fue en el escalamiento de la solución salina hipertónica en, y en el desarrollo de las úlceras en decúbito. Entonces, bueno, se queda uno como a 50 minutos, 51 minutos de ver los cuadros, de analizar un estudio tan extenso, tanto esfuerzo durante 38 meses por profesionales en todos lados y sin embargo la discusión permanece absolutamente igual porque no obtuvimos entonces una significación que nos dijera, venga, vale la pena aplicar la monitorización continua porque se reduce la mortalidad, porque se reducen los eventos adversos. No, realmente el estudio no puede demostrarnos la superioridad y sin embargo yo considero que sigue en discusión el, el tema y sigue en discusión muy para nosotros porque los países desarrollados que crecen con el contexto terapéutico de la monitorización continua,
que tienen los recursos para aplicar esto regularmente sin que haga mucha mella en el sistema de salud, pues continuarán con esta escuela, continuarán con sus guías y éticamente para ellos no es plausible aplicar una terapéutica como la de la clínica y la imagen, que en teoría podría ser menos eficaz que la que manejan ellos actualmente. Entonces nosotros desde nuestro contexto, no sé si podremos todavía esperar que en los próximos 10 o 20 años a alguien de allá se le ocurra hacer un esfuerzo por revalidar este estudio a este nivel. Aquí, pues un laboratorio, esta empresa tenía obviamente unos intereses en implementar el manejo de sus catéteres y participó y patrocinó obviamente este estudio, pero creo que la discusión vale la pena desde el desarrollo de nosotros, quienes no tenemos la dificultad ética de seguir con nuestro proceder terapéutico desde la evaluación clínica y desde la imagen, y de implementar algo pues que ha tenido una validación internacional, si bien es claro que falta todavía una evidencia más definitiva de tipo pues 1A. No sé si alguien tenga comentarios. No sé, profe Ignacio, Julián, ¿está ¿me hablando? estás oyendo? Sí, ahí sí. Ah, bueno. No, lo que decía es que lo curioso es que nuestro objetivo en el trauma de cráneo es tratar la presión intracraneana y parece que ese objetivo no es el que debemos perseguir, porque cuando un paciente nuestro va y se queja de cefalea, visión borrosa, nosotros no le podemos decir, no, lo que usted está sufriendo es de hipertensión arterial y yo le voy a mandar unos medicamentos y no le tomamos la presión arterial. Entonces, eh, yo, yo siempre he dudado si el objetivo realmente en el trauma de cráneo es el control de la presión intracraneana o si la medición de la presión intracraneana realmente sí es efectiva al punto de lo mismo, del paciente hipertenso que le tenemos que tratar la presión y tenemos que ser objetivos con eso. Lo que uno ve a través de los años es que definitivamente la evolución de los pacientes es igual, midiéndole la presión o no midiéndola. Entonces yo he sido uno de los que más se ha desmotivado para hacer estos procedimientos. Ya en Medellín solamente la presión intracraneana la están midiendo en la clínica del CES. Es el mismo intensivista el que pone el catéter. Y yo, pues, no, realmente, yo sí estoy muy desmotivado con eso. Me gustaría oír a los otros compañeros si tienen alguna opinión. Es cierto, profe, ahí me acordó, profe, de una cosa, y es que El doctor Ruiz, que trabaja en el la otra, Hospital San Vicente, ¿qué opinión tiene? Bueno, Julián, entonces tu conclusión final es no medir la presión intracraneana, por lo que revisaste. O sí, que en la conclusión conclusión final, final, ¿usted qué haría? ¿Usted qué, después de revisar el tema, usted qué le sí, gustaría hacer profe, con un paciente que tiene un trauma de cráneo? profe, no, quería agregar pues la parte, por ejemplo, del uso de barbitúricos, que era la otra que tenía que tenía una evidencia, una significancia estadística, y es muy relacionado a lo que usted acaba de mencionar. Y es que ese uso de barbitúricos de altas dosis aumentó en los pacientes que estaban monitorizados y aumentó por estar ceñidos al escalamiento terapéutico según ese límite de presión de 20, ¿cierto? Y si nos ponemos a ver, por ejemplo, los barbitúricos tienen consecuencias a nivel de la hipotensión, hemodinámicas importantes, de la inmunosupresión. Entonces, naturalmente ahí también está el mensaje de que tiene que haber una correlación
muy importante con la clínica, porque no siempre es el límite de medición de la presión nos tiene por qué definir la actuación terapéutica en estos pacientes. Entonces, de la mano pues, de esa conclusión y del análisis, yo creo que seguimos bien. Yo creo que si es por el artículo, profe, no hay que monitorizar a los pacientes, no hay que dar una monitorización continua para obtener los resultados que hemos venido obteniendo, considerando, como considero que la discusión sigue y que el hecho de que no haya evidencia todavía deja un camino para comprobar que efectivamente este sí sea un método eficaz, porque, bueno, pues en teoría su adecuada implementación con una curva de crecimiento podría dar buenos resultados, pero por evidencia y por artículo, contesto, profe, no, sin monitorización. Ok, ya, de acuerdo.